Precioso Padre Celestial, Abba, encomendamos este tiempo delante de ti, Señor. Estamos en este lugar, Señor, para adorarte, para demostrarte nuestra devoción a ti, para demostrarte que te amamos. Te suplicamos que de nuestro corazón proceda una buena conciencia y una fe sincera, Señor, para ti. Sé exaltado, recibe la gloria, el honor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, Verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, Verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, Verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, Verbo de Dios. Eres la palabra viva, eres la palabra viva, eres la palabra viva, eres la palabra viva, eres
Verbo de Dios, eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, Verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 Verbo de Dios. Aleluya, Jesús. Aleluya, precioso Cristo. Eres fiel y verdadero, precioso Jesús. Tú eres fiel y verdadero, Cristo. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor.
poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Espero por ti, espero por ti, espero por ti, en la intimidad, espero por ti. Espero por ti, espero por ti, con la intimidad. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Que venga tu
espero por ti. En la intimidad espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. En la intimidad. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Que venga tu Shekinah, tu gloria me llene. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Que venga tu Shekinah. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Me has hecho libre, tu voz de mí. Señor, me has hecho libre, tu voz de mí. Señor, me has hecho libre, tu voz de mí. Señor, me has hecho libre, tu voz de mí. Señor, me has hecho libre, tu voz de mí. Señor, me has hecho libre, tu voz de mí. Puedo escapar tu gloria, puedo escapar tu gloria, puedo escapar tu gloria, no puedo escapar de tu amor, no puedo escapar de tu gloria, puedo escapar tu gloria, puedo escapar tu gloria, puedo escapar de tu amor. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Puedo escapar tu gloria, puedo escapar tu gloria, puedo escapar tu gloria, puedo escapar de tu amor, puedo escapar de tu gloria, puedo escapar de tu gloria, puedo escapar de tu gloria, puedo escapar de tu amor. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Quiero ser lleno.
gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Señor Jesús, envía de tu gloria, Señor. Fortalécenos en la gracia en la que estamos dentro de Cristo Jesús, Señor. Capacítanos hoy, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y llénanos, Señor, de tu gloria. Llénanos de tu espíritu, Señor. Fortalécenos de ti, Señor. Podemos, no somos nada sin ti, Señor. Así que llénanos hoy, Señor, por medio de tu espíritu, Señor Jesús. Te necesitamos. Capacítanos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hola, buenos días todavía. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Están tristes? ¿Tienen hambre? Sueño, ¿verdad? Sí, ya los vi. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Y pues antes de iniciar, pues quiero que oremos, que pongamos en manos de Dios este tiempo para considerar su palabra. Y pues vamos a comenzar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra dice que miremos lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, Señor, que desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Allí es donde tú envías bendición y vida eterna. Señor, derrama de este dulce perfume, Señor, de este óleo de tu Espíritu Santo sobre nosotros, tu iglesia, en el nombre de Jesús, y permítenos, Señor, recibir la vida eterna, Dios, en el nombre de Jesús, que tú ya nos has dado, Señor, y que, Señor, podamos, Señor, mirar, que nuestros ojos sean alumbrados de tal manera que podamos mirar lo bueno, Señor, lo delicioso que es habitar juntos en armonía. Señor, gracias por tu precioso Espíritu Santo que ha sido derramado de manera abundante sobre cada uno de nosotros. Señor, y pedimos que nos des hoy, Señor, de esta plenitud de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias porque, Señor, es la vida en el Espíritu la que tú buscas de nosotros también. Así que, Señor, abrimos nuestro ser a ti completo, nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo lo presentamos delante de ti, Señor, para recibir de ti, Señor. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra que es espíritu y vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Primera de Reyes, en el capítulo, vamos a comenzar a ver el capítulo 4. Déjenme nada más pues recordar un poquito lo último que hemos estado hablando. Hemos hablado pues de la sabiduría que recibió Salomón. Él pidió un corazón entendido y Dios le dio un corazón sabio y entendido. Y la sabiduría que recibió Salomón fue una sabiduría que podemos ver cómo la pudo cómo la pudo utilizar cuando se presentó una situación allí con unas extranjeras que eran rameras, y vimos toda esa situación, cómo él pudo utilizar este discernimiento, esta sabiduría que procedía del cielo para poder
saber cómo resolver ese problema, que de verdad era complicado, aunque nosotros leemos así y podemos decir, pues era muy sencillo resolver este problema, pero se requería de discernimiento y de sabiduría espiritual. Entonces vamos a seguir hablando de Salomón en ese sentido, ¿no?, de la sabiduría, aunque recuerden que hemos dicho que Salomón representa a Cristo en tres aspectos: en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la sabiduría, que es el tema que estamos abordando, y en la edificación de la casa de Dios. Pero estos temas al mismo tiempo están vinculados el uno con el otro, no se pueden separar. Porque de hecho ahorita vamos a retomar otra vez un poquito el tema del reino de Dios, que tiene que ver con la sabiduría, porque el capítulo 4 de Primera de Reyes nos habla de este establecimiento del reino de Salomón y los alcances que tuvo. Y pues de hecho de Primera de Reyes capítulo 4 hasta el capítulo 5 podemos ver un cuadro. O sea, si tú lees ahí el capítulo 4 de Primera de Reyes hasta el capítulo 5, te vas a dar cuenta de que es una pequeña ilustración de lo que es el reino de Jesucristo que vendrá pronto. Entonces es interesante porque aquí ya está la dinámica de la sabiduría de Dios con el reino de Dios. Entonces aquí vemos en este capítulo 4 hasta el capítulo 5, pues estos dos asuntos en cuanto a la sabiduría de Dios y el reino de Dios, y esto solamente es una pequeña ilustración de lo que vendrá con el reino de Jesucristo más adelante. Así que vamos a ver algunos asuntos del capítulo 4 que son muy interesantes, que a mí me han bendecido bastante, han tocado mi corazón, y espero que Dios también pueda tocar tu corazón. Yo te pido que pues abras tu corazón para lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, hemos hablado también de estos dos tipos de sabiduría que se presentan en el mundo. O sea, es la misma sabiduría del mundo. Una es grotesca, una es como muy refinada, pero no deja de ser la sabiduría del mundo, mientras que Dios ha dotado a su iglesia con una sabiduría que desciende de lo alto, una sabiduría que es eterna, que es celestial, que es divina. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y hemos hablado de esto, pero necesitamos como desintoxicarnos de toda la sabiduría que en el mundo hay, porque el mundo se cree sabio, y recuerden que hemos visto que la sabiduría de este mundo será destruida por Dios, por Cristo. Cristo destruirá la sabiduría de este mundo. Hay una sabiduría que se divulga, que se propaga por todos los rincones de esta tierra, pero hay una sabiduría que desciende de lo alto y la podemos encontrar en la palabra de Dios, amados hermanos. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, y es el verbo de Dios. Y aquí tenemos su palabra que nos enseña a ser sabios. Ahora, ayer veíamos en la reunión que tenemos aquí algo que me llamó la atención en relación a la sabiduría. Quiero decir esto y arrancamos ya con el capítulo 4. Pero en Proverbios capítulo 3, en el versículo 7, se menciona algo en relación a un tipo de sabiduría que no es la sabiduría del mundo, ni tampoco es la sabiduría divina. Es una sabiduría que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y esa sabiduría también tiene que ser reemplazada y tiene que ser quitada de nosotros. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Esto es muy importante que lo podamos entender, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que hay una sabiduría del mundo. Esta sabiduría del mundo es grotesca y es refinada, están estos dos extremos. Y por otro lado tenemos la sabiduría divina, la sabiduría que procede de Dios, Cristo como poder y sabiduría de Dios. Pero hay otra sabiduría con la cual nacemos, hermanos. Es esta sabiduría. Es la sabiduría de la cual aquí el autor a los Proverbios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque nosotros podemos ser muy sabios según nosotros mismos, y opinamos, y decimos, y pensamos, y de pronto actuamos conforme a nuestra propia opinión, pero nuestra opinión puede estar completamente vinculada con la sabiduría de este mundo y muy, pero muy alejada de la sabiduría que procede de lo alto.
Entonces hay una sabiduría, amados hermanos, que está en nosotros. Nosotros por naturaleza nos creemos sabios y utilizamos esa sabiduría para opinar, dice aquí la Escritura. Y eso se da mucho en la iglesia. Eso es lo curioso y es peligroso, porque de pronto podemos llenarnos de opiniones y decir, es que esto se tendría que hacer de esta manera, es que esto tendría que ser de esta otra manera. Yo opino, yo pienso, yo siento que tendría que ser así y así, pero es nuestra sabiduría, amados hermanos, y no es la sabiduría de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Estamos llenos de opiniones. Es que yo opino que tendría que ser así. Yo creo que tiene que ser así. Yo siento y de esta manera vemos las cosas, pero no vemos las cosas conforme a la óptica de Dios, conforme a la sabiduría de Dios que tenemos en Cristo, que está revelada en su palabra. Entonces, es interesante que podamos distinguir aún nuestra propia sabiduría, hermanos. Nuestra sabiduría no sirve para nada. Y nuestra sabiduría podemos transmitirla de generación en generación. Es que mi abuelo pensaba así y opinaba de esta manera. Y mi padre me lo enseñó a mí también y ahora yo a mis hijos. Y la sabiduría con la que nacemos, ¿sí?, podemos transmitirla de generación en generación. Lo importante aquí es que Dios multiplique su gracia sobre nosotros para poder reprogramarnos, hermanos. Permítanme utilizar esta expresión. Reprogramarnos y sustituir nuestras opiniones, que son nuestra sabiduría, por la sabiduría de lo alto. Ni tampoco permitir que la sabiduría de los hombres sea la sabiduría que gobierne mi vida. Entonces tenemos que distinguir esto que la Escritura nos enseña. Ahora sí vamos a Primera de Reyes, capítulo 4. En este capítulo 4, como les he dicho, hasta el capítulo 5, podemos ver una ilustración, ¿sí? Podemos ver una manera muy gráfica en la que el reino de Cristo en esta tierra se establecerá en muy breve, porque los acontecimientos que estamos viendo en el mundo solamente nos enseñan que el regreso de Cristo está muy, pero muy cerca. Entonces, aquí podemos ver en este capítulo una figura, una ilustración de lo que será el reino de Cristo en esta tierra. Quiero que leamos unos versículos y hablemos un poco de ellos. Primera de Reyes, capítulo 4, en el versículo 1 nos dice lo siguiente: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Entonces aquí otra vez se introduce el reino de Dios, el reino de Salomón sobre Israel. Bueno, después en el versículo 20 y 21 encontramos, tendremos que leer prácticamente más versículos, pero yo quiero rápidamente ir a estos versículos, pero los demás nos habla de 12 gobernadores que Salomón puso sobre Israel para que pudieran proveer para las necesidades de Salomón y de todos los que estaban en su palacio. Entonces, Salomón, ¿sí?, se encargó de delegar responsabilidades a 12 gobernadores. Es súper interesante porque en el reino de Cristo, Cristo delegará a los santos vencedores, ¿sí?, les delegará responsabilidades. Fíjense, este tiempo que vivimos en la iglesia es un tiempo de preparación. Aún el hecho de servir al Señor en cosas tan sencillas como limpiar los baños, como barrer y trapear, como dar una clase a los niños, como tocar la alabanza. Bueno, tal vez esto ya sea un poquito más, ya se requiere otro tipo de conocimiento y de habilidad. Pero todo esto es una preparación para el servicio de Dios en su reino. Tú puedes decir, bueno, limpiar los baños, ¿eso qué tiene de espiritual? Número uno, estás sirviendo al Señor, estás sirviendo a la iglesia, y es una preparación sencilla, probablemente insignificante, que nadie se da cuenta cuando estás con el cepillo ahí lavando las tazas del baño, para que cuando los hermanos vengan a la reunión, encuentren un baño limpio, que no esté salpicado de orines, que no esté los botes llenos de papel, todo sucio,
¿sí? Que encuentres todo en buenas condiciones. Como ahorita, puedes ver que está limpio este lugar. Bueno, eso que es tan sencillo, que puede ser tan insignificante, amados hermanos, es una preparación para el reino. Salomón delegó esta responsabilidad a 12 personas que estuvieran a cargo de todas las necesidades de Salomón por un mes, 12 gobernadores. Y Dios va a delegarnos responsabilidades en su reino. Quien es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, dice la Escritura. Así que si somos fieles en lo poco, hermano, sé fiel en lo poco. Sé fiel en proyectar, sé fiel en limpiar los baños, sé fiel en dar las clases para los niños, sé fiel en tocar la alabanza, en venir a los tiempos de oración, en estar en la reunión de iglesia. Todo esto, amados hermanos, es solamente un equipamiento, es una preparación. Lo que tú y yo vivimos hoy, hermanos, es una sombra de lo que haremos en un futuro en el reino de Cristo si somos vencedores. Así que gracias a Dios, porque aún en la reunión de iglesia nos permite participar de muchas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no menospreciemos ni siquiera las cosas más sencillas, porque de eso se agrada a Dios, es un servicio para Dios, para la iglesia, y es una preparación para que el Señor, en lo poco nosotros seamos fieles y Él nos ponga en lo mucho. Entonces, Salomón aquí delegó a 12 gobernantes para que estuvieran a cargo de muchos asuntos, entre ellos el proveer para el palacio de Salomón. Entonces, esto nos habla del reino de Dios. Dios nos va a delegar cosas también a nosotros. Qué impresionante. Así que con gusto arreglemos las sillas, etcétera, porque esto solamente es una preparación para lo que viene más adelante. Bueno, el versículo 20 y versículo 21 nos enseñan algo en relación al reino de Cristo. Y dice aquí el versículo 20 y 21, dice aquí, y Judá e Israel eran muchos, dice, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Después nos habla de la provisión tan rica que se le daba a Salomón. Vamos a leer esto, versículo 22, dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. ¿De acuerdo? O sea, había una provisión rica para el rey. Esto nos habla de la prosperidad que existirá en el reino de Cristo en esta tierra. Dice el versículo 24, y vamos a leer el 24 y 25, dice, porque él, o sea Salomón, dice, señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno bajo su parra, o sea, sobre su vid. Dice, y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, es decir, todo el extenso territorio de Israel. Dice, todos los días de Salomón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos nuevamente aspectos que tuvieron que ver con el reino de Salomón, pero que tendrán que ver con el reino de Cristo, amados hermanos, y que tienen que ver hoy con nosotros también. Entonces podemos ver aquí que había abundancia de alimento, que Salomón podía señorear en toda la región y sobre todos los reyes que estaban alrededor, que había paz, amados hermanos, que había seguridad, había abundancia en todos los días de Salomón. Este es un pequeño cuadro, insisto en esto, amados hermanos, del reino que se acerca, el reino de Cristo. Así que una vez que Salomón recibió por parte de Dios esta sabiduría de lo alto para gobernar a Israel, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar a su pueblo, entonces nos dice aquí la Escritura que el reino de Salomón pues estuvo ya firme, ya lo hemos visto anteriormente. Estos versículos que acabamos de leer nos dan a entender algo interesante. El reino de Salomón, si podemos calificarlo de alguna manera,
podemos decir lo siguiente, que fue como la edad de oro de Israel, junto con el reino de David, aunque David todavía enfrentó muchas batallas, rebeliones, etcétera, pero el reino de Salomón ya fue como el resultado de aquel reinado de David, su padre. Así que fue este reinado de Salomón como la edad de oro de la nación de Israel. Fue una época maravillosa y por esto mismo es un retrato de lo que será el reino de Cristo sobre esta tierra. Bueno, estos versículos que acabamos de leer describen una breve muestra, amados hermanos, del reino de Cristo que vendrá sobre la tierra. El reino de Salomón fue espléndido en toda la plenitud de la palabra, lleno de prosperidad, podemos ver, si leemos con detenimiento todo este capítulo, bajo las ricas bendiciones de Dios. Dios estaba ahí metido, amados hermanos, en el reino de Salomón, ahí estaba. Entonces, la bendición de Dios se encontraba en la nación de Israel bajo el reino de Salomón y fue un reino espléndido, fue un reino lleno de prosperidad. El reino de Salomón, como ya lo he dicho, tipifica el reino milenario de Jesucristo sobre esta tierra. En el versículo 20 nos dice que la población creció. Es interesante esto. Dice, y Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud. Entonces la Biblia nos enseña que la población de Israel y de Judá creció, se multiplicó. Acuérdense cómo el propósito de Faraón en Egipto era que no se multiplicara, pero el pueblo de Israel se multiplicó, se fortaleció y eran innumerables en Egipto. Bueno, aquí estaban multiplicándose y la población creció y fue una temporada de gran prosperidad sobre Israel y todos podían vivir seguros, podían vivir en paz, disfrutar de una buena alimentación, estaban en paz, amados hermanos. Salomón significa pacífico y esto representa el reino de Cristo también sobre la tierra. Será un reino de paz en la tierra. Bueno, hubo gente como la arena junto al mar, se multiplicó y toda esta multitud, nos dice el versículo 20, que comían, que bebían y se alegraban. Es decir, había un gozo, había una felicidad en todos los pobladores de la nación de Israel. Vivían felices, estaban gozosos, estaban contentos. ¿Por qué? Porque podían comer, podían beber y se alegraban todos ellos. Entonces, esto es algo maravilloso que podemos ver que sucederá en el reino de Dios, amados hermanos. Habrá alegría, como dice aquí la Escritura. O sea, todos estaremos felices, hermanos, estaremos gozosos. Yo sé que en este mundo se sufre por una u otra cosa, hay padecimientos, hay dificultades, hay pruebas, hay tiempos de bonanza también, hay tiempos de refrigerio, pero también hay tiempos donde somos purificados por el fuego. Pero la Biblia nos enseña que en el reino de Cristo vamos a poder disfrutar de la comida, vamos a poder disfrutar de la bebida, vamos a poder disfrutar de la alegría, amados hermanos, que a veces es difícil en este mundo el poder experimentar una alegría abundante, pero en el reino de Cristo algo que predominará será la alegría, amados hermanos. Esto nos dice el versículo 20. Fíjense, aquí nos dice que en el reino de Salomón comían y bebían todos. Jesucristo le encantaba comer. Si se ponen atención en la Escritura, y de hecho la Biblia, lo he dicho en otros momentos, pero es verdad, o sea, la Biblia habla del alimento, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, en Génesis se habla del árbol de la vida, y Apocalipsis cierra con el árbol mismo de la vida, que produce 12 frutos, uno para cada mes, y sus hojas son para sanidad de las naciones. Y toda la Biblia nos habla de alimento. El Génesis nos habla del árbol de la vida, Éxodo nos habla del cordero, de la Pascua, de los panes sin levadura, de las hierbas amargas. Después Levítico nos habla de toda la multitud de ofrendas que se ofrecían a Dios y eran para satisfacción y deleite de Dios y también de los sacerdotes y del pueblo. Y después podemos ver Deuteronomio, donde el pueblo comienza a ver la tierra prometida, donde había granados, había higueras, había leche, había miel, y de ese producto ya en Josué tenían que comer de ese alimento. Vemos el maná que caía en el desierto, en fin, toda la Biblia nos habla de alimento, porque Cristo es
nuestra verdadera comida y Cristo es nuestra verdadera bebida. Por eso podemos leer que Jesucristo decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque Él es el agua viva. Por eso Jesucristo dijo, mi Padre les da el verdadero pan que desciende del cielo. El que come de este pan no morirá eternamente. Jesús es el pan de vida, es el Cordero. Comemos su carne y su sangre nos ha redimido. Entonces podemos ver que Cristo es nuestro alimento. Cuando Jesucristo ahí en Juan 6, después de multiplicar unos panes y unos peces para alimentar a una multitud de 5,000, la gente lo buscó al siguiente día con la intención de volver a comer, pero también quisieron hacerlo un rey. Jesucristo se escabulló, no permitió, porque no era el tiempo para que Jesucristo tomara su lugar como rey sobre esta tierra, pero Él prefirió ser un pequeño pedazo de pan. ¿Para qué? Para que sea accesible a nosotros y podamos comerlo. ¡Qué tremendo! Es ese pan de cebada que podemos comer, el pan de cebada que representa la resurrección de Cristo, y de eso podemos alimentarnos. Entonces, y la Biblia nos enseña esto. De hecho, la Biblia nos presenta un cuadro negativo en cuanto a comer y beber, porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, de aquel siervo, ¿no? Dice, si aquel siervo, dice, comienza a comer en glotonería, a beber con los borrachos, entonces vendrá el Señor de aquel siervo y pondrá su parte con los hipócritas. Pero también si ese siervo es fiel, ¿sí? Y dice, si mi siervo yo lo pongo sobre mi casa y da alimento a tiempo, entonces pues le va a ir bien a ese siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo. Entonces, como que el alimento podemos ver en muchas partes de la Biblia que tiene una connotación negativa y también en muchos aspectos tiene una connotación positiva. Bueno, aquí en Reyes se está hablando de algo positivo, porque en el reino de Cristo vamos a poder disfrutar de la comida, de la bebida, y va a predominar la alegría, el gozo. Qué impresionante, hermanos, el gozo, la alegría. O sea, de hecho, cuando tú comes, pues, ¿quién no se pone contento por comer? Bueno, solamente los niños, ¿no? Cuando de niño no le gusta de pronto el brócoli o la lechuga, ¿no? Y como que dice, ay, las calabazas salteadas con zanahoria no les gusta, pero ya después que vas creciendo le tomas gusto al alimento y dices, ay, qué delicioso es comer, no sé, un bistec asado, ¿no? Con una guarnición de calabazas con zanahoria, una buena salsa, dices, se va la luz, está impresionante. Pero cuando eres niño a veces no aprecias el alimento, y así pasa en nuestra vida espiritual. Si tú eres un niño espiritual, ¡ay! Cómete esto, y dices, ay, qué horror. Pero cuando ya comienzas a madurar le tomas gusto y dices, quiero comer esto, y como Proverbios, y como Salmos, y como Apocalipsis, y Mateo, y Ezequiel, y Daniel, y Génesis, y comes, y comes, y comes, y lo disfrutas. Pero si eres un bebé, dices, ay, brócoli, o sea, Ezequiel, ¿no? O Daniel, dices, ¿qué es esto, no? O Crónicas, dices, Crónicas, y era padre, y era padre Reserré, y ¿no? Y dices, ¿no? ¿Por qué está esto? Mejor lo saltamos. Bueno, entonces, en el reino de Salomón lo que quiero decir es que disfrutaremos de esto, amados hermanos. O sea, cuando aquí la Biblia nos habla de comer y de beber y de alegrarnos, es porque cuando tú compartes los alimentos con tu familia o con otras personas, disfrutas ese momento, amado hermano, ¿o no? Por supuesto que lo disfrutas. Entonces, qué bendición el poder participar del alimento con tu familia cada día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y cuando tienes alguna visita, también compartir los alimentos con otros. Es algo que te llena de alegría. Bueno, eso es lo que tiene que pasar en nosotros como cristianos. O sea, no decir, híjole, ya viene aquí y ahora, pues a ver qué hacemos, ¿no? O sea, que tengas frijolitos y nos toque de a un taco, pero lo comemos con alegría y lo disfrutamos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo habló también de este momento en el que Él venga por segunda vez a esta tierra, establezca su reino en esta tierra. Entonces Él va a comenzar su reino con una comida, amados hermanos. Él lo dijo. Vamos rápidamente a Mateo
a Lucas capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 15 al 18, porque Jesucristo habló del alimento y de beber también. Entonces, dice aquí la Escritura en Lucas capítulo 15, versículo 18, Jesús tiene reservada, amados hermanos, para su reino un banquete muy especial para aquellos que se sienten, que sean dignos de sentarse en su mesa, donde Cristo mismo va a servir las mesas. ¡Qué tremendo! Fíjense, Jesucristo es una persona increíble, Jesús, siempre sirviendo, le lavó los pies a sus discípulos. En su reino va a servir la mesa a los suyos. Y dice aquí Lucas capítulo 22 del 15 al 18, dice, y les dijo, o sea, Jesús, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Dice, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay una comida de la cual Cristo ya no ha participado hasta que venga su reino, y es la Pascua. Y cuando Él regrese y comamos nuevamente la Pascua, se celebrará en el reino de Cristo nuevamente la Pascua, y entonces vamos a comprender el verdadero significado de eso que Dios le instruyó a Israel cuando salió de la esclavitud. Ahí Éxodo capítulo 12, cuando les dijo, tienen que apartar en el día 10 a un corderito, que sea de un año, que sea macho, que sea sin defecto. Lo apartan el día 10 para sacrificarlo el día 14. Lo tienen que asar con fuego y tienen que comerlo acompañándolo con panes y levadura y con hierbas amargas. Y esto lo harán cada año para recordar esto, de que salieron de la esclavitud. Entonces, ahora en el reino de Cristo vamos a entender el verdadero significado de la Pascua, porque lo vamos a comer con el Cordero de Dios, con Cristo mismo. Y vamos a celebrar la Pascua, amados hermanos. Fíjense, la tradición cristiana es curiosa. Hoy no va a haber reunión. Felices Pascuas, ¿te acuerdas, Oscar? Felices Pascuas, hoy no va a haber reunión. La cristiandad ni entiende lo que es la Pascua, amados hermanos. Rentábamos antes de estar aquí en otro local acá arriba, y desafortunada o afortunadamente llegó a rentar otra iglesia arriba. Entonces éramos dos iglesias en el mismo lugar. Es que aquí en Zacatecas hay iglesias en cada esquina, hermanos. Y pastores, hasta para arriba. Todos son pastores aquí. Bueno, el punto es este. Llegamos ahí, nosotros un domingo, ¿te acuerdas? Ahí Oscar ya estaba, como siempre, bien puntual. Ahí estaba y llego a abrir, y de pronto un cartel ahí en la puerta. Hoy no va a haber reunión. Era un anuncio de la iglesia de arriba. Hoy no va a haber reunión, era un domingo. Dice, felices Pascuas. ¿Qué es eso? ¿Es una invención humana? ¿Es un pretexto para irse a ver el fútbol y no estar reunidos como iglesia? Pero bueno, Oscar y yo nos encargamos ahí de quitar el cartel, porque dijimos, no vayan a llegar los hermanos y vayan a pensar que estamos suspendiendo la reunión. Entonces, ni entienden, y en la cristiandad se acostumbra que el conejito de la Pascua, ¿qué tiene que ver un cochino conejo con, que aparte era un animal inmundo, según Levítico, con la Pascua, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo, el que nos redimió con su sangre, y su carne la comemos para estar robustos y fuertes? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, son invenciones, son cosas rarísimas, extrañas, y en fin, pero cuando Cristo regrese y establezca su reino, Él tiene reservado un banquete especial para todos los que sean dignos de sentarse a la mesa junto con Él, y entonces celebraremos junto con Cristo la cena de la Pascua, amados hermanos, y entenderemos verdaderamente el significado de aquel sacrificio del Cordero de Dios. Entenderemos perfectamente la crucifixión del Señor, porque el Cordero Pascual era una sombra, una figura de la crucifixión de Jesucristo. Lo vamos a entender perfectamente. Y entonces esto, amados hermanos, será algo maravilloso. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, aquí el versículo 16, Jesucristo dijo, pero les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces Jesucristo tiene reservada esta cena de la Pascua
para que nosotros podamos también participar de ella. Dice el 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, Jesucristo está reservando un banquete muy especial cuando su reino se establezca en esta tierra. Y déjenme decirles algo, hermanos, todos nosotros estamos invitados para participar de ese banquete, para comer junto con Cristo el Cordero de la Pascua y beber de la copa que Él le dio a sus discípulos. ¡Qué tremendo! Y mientras tanto Jesucristo está sin comer y sin beber lo que comió con sus discípulos antes de ser crucificado. Y está reservando eso para compartirlo con nosotros y para que podamos entender y comprender perfectamente su sacrificio en la cruz. Eso lo vamos a entender porque ahorita entendemos muchas cosas. Podemos entender algunas cosas de Éxodo 12, que habla de la Pascua. Podemos entender algunas cosas de la crucifixión de Jesucristo. Pero cuando estemos sentados con Él, vamos a comprender el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Será algo maravilloso, amados hermanos. Maravilloso. Jesucristo cantó un himno después de haber comido y cenado. Y esto nos habla de esta alegría de compartir los alimentos, hermanos. Compartir los alimentos es algo maravilloso, te llena de alegría. Y en esta cena, en esta comida que el Señor Jesucristo volverá a comer, pues habrá este ambiente de alegría. Cuando tú estás comiendo con tu familia o con alguien, todo el tiempo es risa, todo el tiempo es el poder hablar de muchos asuntos, de cómo te fue en la escuela, de qué te pasó, de cómo dormiste, de cómo te sientes, y de pronto también podemos estar hablando y podemos estar riéndonos y podemos recordar algunas cosas. Eso pasa pues mucho en mi mesa cuando estoy con mis hijas. De pronto empiezan a recordar algunas cosas y comenzamos a reírnos, y es un tiempo hermoso el pasar juntos como familia comiendo, por ejemplo, ¿no? Yo les recomiendo que en esos tiempos de comida se reserven el regañar a los hijos, que todos lo hemos hecho y eso es un error. El tipo de comer es un tiempo para disfrutar. Si hay algo que decirle y llamarle la atención a un hijo o algún asunto que tengan que resolver los esposos, que pueda hacer en otro momento, no cuando se comparte el alimento. Ese alimento es para disfrutar, ese tiempo es para estar alegres, para poder disfrutar de con lo que Dios nos bendice y poder pues estar alegres. Esa es la idea de lo que va a suceder con esto que estamos viendo cuando Cristo establezca su reino en esta tierra. En el reino de Salomón, toda la multitud, como la arena del mar que integraba Judá e Israel, comían, bebían y se alegraban. Qué increíble, amados hermanos, qué increíble. Entonces la alegría es algo súper interesante. Entonces el comer y el beber, sin duda alguna, producen alegría, ¿sí o no? O sea, no sé si desayunaste ahorita o al menos un platanito, lo que sea, pero de pronto ya piensas, ¿no?, en lo que vas a comer y dices, ay, cómo se me antoja, no sé, una gordita de yesca o de picadillo con su salsa deliciosa y dices, lo voy a disfrutar, ¿no? Y esto me va a poner alegre, no me va a deprimir, no me va a angustiar, no me va a sacar de onda, sino lo voy a disfrutar y me voy a alegrar. Porque esa es la idea de comer y beber, no solo, sino acompañado de tu familia y de otras personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, fíjense bien, esto aquí lo estamos viendo en Reyes, ¿de acuerdo? En el reino de Salomón. Pero fíjense, la iglesia de Hechos de los Apóstoles fue una iglesia maravillosa, porque ellos disfrutaban precisamente del alimento juntos con la alegría. Vamos a leer unos versículos de Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y veamos cuál era la dinámica espiritual de todos estos hermanos, de la iglesia del primer siglo.
Dice aquí Hechos capítulo 2, del 42 al 47 vamos a leer. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué iglesia tan maravillosa, amados hermanos. Pero nosotros también debemos de ver el ejemplo de estos hermanos y alcanzar lo mismo que ellos. Dice aquí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es algo de Dios, amados hermanos. Esto es algo de Dios. El perseverar en la doctrina de Dios, ¿sí? El tener comunión unos con otros, ¿sí? El tener las cosas en común, estar juntos y tener todas las cosas en común, amados hermanos, eso es algo divino. Eso es lo que nos dice el Salmo 133, con el que inicié pues esta reunión. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, por sus barbas hasta el borde de su vestidura. Y dice el versículo 3, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es la reunión de la iglesia. Y aquí se está hablando de esto. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Es una gracia que Dios ha derramado en esta iglesia, amados hermanos, de poder estar por lo menos una hora diario juntos en esta iglesia. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice: y partiendo el pan en las casas. O sea, se reunían también para comer, amados hermanos, y partían el pan en las casas. Dice: comían juntos. Ay, ya llegó este. Ay, otra vez. Déjame asomo por... ¿Le abro o no le abro? Guarden silencio. Y partían el pan, dice, en las casas y comían juntos con alegría, amados hermanos. Comían con alegría. Esta es la iglesia del primer siglo. Y estas son características que también tienen que abundar en la iglesia, porque miren, el reino de Dios, ya participamos de ese reino. Y dice aquí: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Sí, ahí comiendo un taco de barbacoa y diciendo: amén, qué delicioso está esto, de veras, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, dice la Escritura. Pero el punto aquí es que ellos, amados hermanos, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había de pronto esta participación entre los miembros de la iglesia y podían reunirse en la casa de uno y de pronto ahí sacaban los frijolitos, el arroz y podían participar del alimento con alegría y sencillez de corazón. Qué tremendo, amados hermanos. Porque miren, les digo, el reino de Dios ya está en nosotros. Fíjense, tú tal vez has leído en la Biblia que se habla del reino de Dios y del reino de los cielos y puedes decir cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es el reino de Dios y cuál es el reino de los cielos? ¿Serán cosas diferentes? ¿De qué se trata uno y de qué se trata el otro? Bueno, el reino de Dios, vamos a empezar. El reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Y el reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es el reino de Dios, pasando por la creación, ¿sí? Pasando por los patriarcas, por los reyes, la venida de Cristo, su segundo regreso, el reino milenario, hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Es el reino de Dios. Y el reino de los cielos, te vas a sorprender, espero que te sorprenda esto. El reino de los cielos es el tiempo de la iglesia y el tiempo del milenio. Esas dos dispensaciones o esas dos eras o esas dos etapas
esas dos etapas integran y forman el reino de los cielos. Es decir, desde que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, allí comenzó el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ha avanzado por más de 2000 años y hoy estamos dentro del reino de los cielos. Y el reino de los cielos va a seguir avanzando hasta que Cristo regrese por segunda vez a esta tierra, establezca su reino de 1000 años y entonces el reino de los cielos, bueno, como parte del reino de Dios, pues el reino de Dios avanzará hasta la eternidad. Pero el reino de los cielos, amados hermanos, tiene que ver con la era de la iglesia en la cual estamos nosotros y con la era del milenio que está pronto por llegar. Entonces nosotros estamos dentro del reino de los cielos, amados hermanos. Ya estamos dentro. Por eso dice la Escritura en Juan que los que creen en Jesucristo, ¿sí?, ellos pueden ver el reino de Dios. A ver, déjenme encontrar ese versículo, porque habla de que hemos entrado y podemos ver el reino de Dios. Dice aquí, es Juan, capítulo, es el capítulo 3. Jesús está hablando con Nicodemo y dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, no puede ver el reino de Dios. Y luego más adelante en el 5 dijo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, viendo estos dos versículos, el 3 y el 5, se habla de ver el reino de Dios y de entrar en el reino de Dios, si se dan cuenta. El versículo 3 dice ver el reino de Dios y el versículo 5 habla de entrar en el reino de Dios. Es decir, que necesitamos pedirle a Dios: Dios, abre mis ojos, ya estoy dentro. Ahora abre mis ojos para ver que estoy dentro del reino de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad, pero dentro de este reino de Dios está el reino de los cielos y estoy porque formo parte de la era de la iglesia. Estoy en esta dispensación de la gracia de la iglesia, amados hermanos, y estamos dentro del reino de Dios y dentro del reino de los cielos. Ahora, cuando venga Cristo por segunda vez y establezca su reino aquí físico, entonces vamos a tener la manifestación del reino de Dios, porque el reino de los cielos, amados hermanos, tenemos la realidad. Por ejemplo, ahorita que estamos reunidos, estamos experimentando la realidad del reino de Dios. Es algo real su reino. Pero la manifestación del reino de los cielos será cuando Cristo regrese. Ahorita podemos disfrutar muchas cosas del reino de los cielos. Por ejemplo, cuando tú oras por una persona y sana, eso solamente nos estamos adelantando un poco a la siguiente dispensación que también forma parte del reino de los cielos, que es el milenio. Entonces, cuando tú oras por una persona y sana, estamos como adelantándonos un poquito y disfrutando de el reino del milenio. O cuando de pronto te dicen: pues ahí te encargo este cuate que luego se le van los ojos por allá y hace cosas extrañas y de pronto le cambia la voz y se le transforma la cara y tú llegas y mejor ya me voy. Y dices: en el nombre de Jesús, sal y déjalo libre, ¿no? Y es liberado de un demonio. Bueno, si una persona es liberada de un demonio, estamos experimentando la era venidera, el reino milenario, amados hermanos. Entonces, es interesante esto, la manifestación del reino de Dios vendrá con Cristo ya en esta tierra, del reino de los cielos. Entonces podemos ver que la iglesia del primer siglo podían disfrutar del reino de los cielos. Estaban juntos, perseverando en las cosas de Dios. Tenían todas las cosas en común, partían el pan, con sencillez de corazón se reunían en las casas y compartían el alimento. Qué tremendo, amados hermanos. Qué impresionante es esto que la Biblia nos enseña, porque ahorita podemos comenzar a practicarlo también. Así como les dije hace un momento que Salomón estableció a 12 gobernadores
para muchos asuntos dentro de su reino, y que cuando nosotros desde las cosas más sencillas las hacemos de corazón para Dios, es una preparación para que el Señor nos delegue también responsabilidades en su reino. Y cuando nosotros compartimos el alimento también con otros hermanos, también nos estamos adelantando a la era venidera. Porque más adelante, amados hermanos, más adelante en el reino de los cielos, déjenme decirles algo. Si nosotros nos mantenemos fieles y somos vencedores para formar parte del reino de Cristo en el milenio, porque no todos, aunque somos cristianos, no todos van a reinar, pero si por la gracia de Dios nos mantenemos fieles y reinamos junto con Cristo, lo más probable, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo nos va a delegar cosas juntos otra vez. Entonces ahorita dices, ay, comer con este. Y puedes decir, ay, si no aguanto aquí, pues si no lo aguantas aquí, no vas a participar allá. Eso va a ser lo más normal. Mejor aguanta aquí para que puedas estar también con esa persona, porque así va a ser, amados hermanos. Lo más seguro es que en el reino milenario, si podemos estar delante del Señor y nos delega algo en su reino, lo más seguro es que nos va a encargar cosas juntos otra vez. Vamos a seguir juntos, hermanos. No se pongan tristes, es la verdad. Ya vi sus caras de desánimo, pero pues tenemos que comenzar a orar en este sentido. Amados hermanos, necesitamos mucho del Señor para estar alegres, para poder disfrutar de los alimentos con otros, para poder esperar en la doctrina de los apóstoles, tener las cosas en común, orar juntos, alabar al Señor, tener todas las cosas en común. Y aún este detalle que podemos ver como insignificante, el que los apóstoles comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas, amados hermanos, qué tremendo. Este es parte del reino de los cielos. Esto es algo, amados hermanos, que necesitamos practicar. Y aquí la Biblia nos enseña esto. Entonces, la palabra que se utiliza aquí para alegría, aquí en Hechos, capítulo 46, Hechos 2, versículo 46, la palabra alegría que se utiliza ahí, es una palabra que significa exultación. ¿Saben lo que es exultación? Bueno, es una muestra de alegría muy grande. Eso es la exultación. Una muestra de alegría muy grande, es decir, como saltar de gozo. ¿Recuerdan a Elizabeth cuando visitó a María? Las dos estaban embarazadas. Y cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el vientre saltó, dice aquí la escritura. O sea, Juan el Bautista dentro del vientre de su madre, Elizabeth, saltó. O sea, mostró una alegría muy profunda aún desde el vientre, Juan. Una exultación experimentó Juan el Bautista, saltó de gozo. Entonces la alegría que nos dice aquí Hechos es una alegría, es saltar de gozo, amados hermanos, es una muestra muy grande de alegría, es un regocijo, es una expresión de júbilo. De hecho es la bienvenida, bienvenido hermano, bienvenido, pásale por favor, ¿qué te sirvo? ¿Qué te ofrezco? No tengo agua de limón, pero tengo agua fría, no puse unos hielos, pero sopórtala un poquito tibia, no importa. Pero vemos, amados hermanos, que esta alegría con la que se reunían en las casas, sí, con sencillez de corazón, era un gozo, amados hermanos, que albergaba el corazón de todos los hermanos. Estaban felices, estaban gozosos, estaban llenos de júbilo, saltaban. Va a venir el hermano, qué gozo, qué alegría, va a estar con nosotros. Hoy nos toca a nosotros el recibir a los hermanos para que aquí podamos comer, podamos hablar de la Escritura, podamos reírnos, podamos animarnos unos a los otros. ¡Qué alegría, qué gozo! Saltaban de alegría. Yo eso lo veo en mis hijas, la verdad, tengo que decirlo. O sea, mis hijas cuando todo el tiempo están, vamos a invitar y que vengan y se enteran que alguien va a estar en la casa y están que no caben de alegría. Están así, qué buena onda. Y desde días antes, ¿va a venir? ¿Van a estar aquí fulano y sutano? No sé si vayan a estar con nosotros. Y todo el tiempo están así como que
con ese gozo, con esa alegría, hay una emoción, amados hermanos. Bueno, hablo de mis hijas porque es el ejemplo que tengo ahí a la mano todo el tiempo. Pero la iglesia era así, amados hermanos. La iglesia tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estamos dentro del reino de los cielos y porque yo creo que todos deseamos participar del reino de Cristo en esta tierra. Va a ser esta dinámica, amados hermanos. En el reino de Salomón comían, bebían y se alegraban. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dicen yo? No veo sus manos. Bueno, ok, entonces es interesante esto. Entonces el reino de Cristo, no habrá ningún motivo para estar tristes. No habrá motivo para estar tristes. O sea, todo será un deleite, todo será disfrutar junto con el Señor, junto con nuestros hermanos de la iglesia, con los que estuvimos aquí en la tierra, estaremos también en el milenio. O sea, no va a ser fácil que nos separemos, hermanos. Tal vez tú en tu corazón tienes la intención, yo ya no quiero estar aquí, ya me voy. Bueno, pero en el reino estaremos juntos. Va a ser lo más seguro. Lo más probable es que estemos juntos en el milenio. Y ya sin ningún rollo, sin ninguna cosa extraña, estaremos limpios y con gozo y alegría de corazón serviremos a Dios, comeremos, beberemos y vamos a ponernos alegres porque estamos sirviendo a nuestro Señor en su reino. Pero ya desde ahora podemos comer y beber y ponernos alegres. Podemos ponernos alegres. Qué increíble es la palabra. Bueno, en el reino de Salomón, regresando a Primera de Reyes capítulo 4, en el reino de Salomón, el versículo 20 nos dice algo. Dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, dice la Escritura. Entonces, esto nos ilustra una parte que va a formar el reino de Cristo y forma parte ahora, tiene que formar parte ahora del reino de los cielos porque estamos dentro de este reino. Ahora, aquí también encontramos la palabra alegrar en este versículo 20, la última palabra, comían, bebían y estaban alegres. Esta palabra alegrar también tiene un significado muy interesante porque significa iluminar. Es decir, cuando una persona está alegre, pues de hecho Proverbios habla de esto, ¿no? Dice, ¿cómo dice? El corazón contento, dice, alegra el rostro, algo así, ¿no? Dice, pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. Algo así. Entonces, esta palabra alegrar nos habla de iluminar. Es decir, cuando una persona está alegre, es una persona que ilumina. Miren, amados hermanos, Dios es sabio, de verdad, Dios es sabio. Yo no sé si ustedes sepan el asunto de los temperamentos. Hay 4 temperamentos que predominan y cada persona podemos tener la mezcla de los 4, uno en mayor, ¿cómo? En mayor medida, en mayor cantidad un temperamento, otros menos, otros pueden ser un 99% un temperamento y un 10% otro, otros pueden ser solamente la mezcla de 2 o uno solamente un temperamento. Entonces, cada uno de nosotros está compuesto por diferentes temperamentos. Está el temperamento colérico, los que son líderes, ¿de acuerdo? Están los melancólicos que de pronto tienden a deprimirse o son artistas, en fin, y son muy buenos para muchas cosas. Los flemáticos que aunque esté temblando, tranquilos, no pase nada. A ver, por favor, abran la puerta, salgan con cuidado, yo me encargo aquí de cerrar y todo el asunto, ¿no? Los flemáticos. Y están los sanguíneos que desde que van en la esquina de tu casa ya puedes escuchar su risa, ya puedes escuchar su voz y todo el tiempo están como muy alegres, ¿no? Y yo me doy cuenta, amados hermanos, que Dios ha dotado también a su iglesia con gente alegre. La gente alegre es algo que ilumina, amados hermanos. O sea, aún en las casas, ¿no? En las casas siempre hay alguien que es como muy alegre.
enojada o triste o sacada de onda. Siempre está con una sonrisota y siempre hace cosas que a mí en lo personal me hacen reír muchísimo. Mucho más en reír. Entonces, como que eso está iluminándonos como familia. Nos ilumina su rostro, nos ilumina su creatividad para hacernos reír en algunos asuntos, se ilumina su rostro, pero también cuando provoca algo en nosotros, también nos ilumina a nosotros. Nos ilumina con ese carácter que Dios le dio. Entonces, cuando en la iglesia también Dios nos permite experimentar la alegría, iluminamos a otros, hermanos. Iluminamos, es diferente que yo te muestre un rostro todo serio y como enojado, ¿no? Y todo el asunto, a que de pronto puede estar alegre y te transmito tal vez eso, ¿de acuerdo? Pero vemos que el alegrar tiene que ver con esta iluminación que podemos proyectar y esta alegría, amados hermanos, no es una alegría falsa también, porque la Biblia nos habla que el gozo es un aspecto del fruto del Espíritu de Dios. Nos dice Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y lo primero que dice es gozo. Entonces es algo que va más allá de nosotros. Yo ahorita puedo decir, estoy realegre. Hermanos, estoy muy jubiloso. Pero el gozo es algo espiritual, amados hermanos. Por eso podemos confundir una apariencia del gozo cuando tu equipo favorito gana la final del fútbol. Dices, ¿qué? No, y dices, mira qué gozoso está qué gozoso se puso porque fue campeón el Cruz Azul. Después de quién sabe cuántos años, campeón Cruz Azul. Qué gozo, ¿no? Qué alegría. Bueno, es un gozo falso, no es un gozo del Espíritu. Porque a los 2-3 días ya se pasa eso, comienza el siguiente torneo y ya se olvidó, ya, adiós. Otra vez una competencia para ver quién es el nuevo campeón. Ese no es el gozo del Espíritu. Un juego de fútbol, tu equipo anota un gol y gol, ¿no? Y todo feliz y todo contento y dices, ese es el gozo del Espíritu. Ese no es el gozo del Espíritu. Me subieron el sueldo, tengo un auto nuevo, ese no es el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu es espiritual, proviene de Dios. Entonces, la alegría de la que estamos hablando aquí, pues es como fruto de todo lo que vemos, tomando como ejemplo nuevamente a la iglesia de Hechos, ¿sí? Porque daba como fruto la alegría para compartir el pan con sencillez y alegría de corazón, porque esta iglesia, amados hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí estaban, perseverando, ahí estaban todo el tiempo, teniendo comunión los unos con los otros, ¿de acuerdo? Y tenían, todas las cosas las tenían en común, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y todo esto, amados hermanos, daba como resultado una alegría de corazón, una alegría espiritual, el gozo del Espíritu. O sea, era como resultado, porque miren, la Biblia dice que pensemos en las cosas del Espíritu y esto produce vida y paz. ¿Estamos de acuerdo? Romanos capítulo 8. El pensar en las cosas del Espíritu produce vida y paz. Entonces estos hermanos estaban involucrados en todas las cosas que tienen que ver con Dios de manera espiritual. Perseveraban cada día, estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Y esto daba como resultado, amados hermanos, que dijeran, bueno, pues ahora partamos y compartamos el alimento juntos con alegría y sencillez de corazón. Era un fruto, amados hermanos, por toda la participación en la que estaban involucrados. ¡Qué tremendo! Entonces no es una alegría forzada o de apariencias, una alegría falsa. Era una alegría que produce el Espíritu, el gozo del Espíritu. Bueno, entonces aquí en Reyes se nos habla de que comían, bebían y se alegraban. Y esta palabra alegrar, número 1, significa iluminar, pero también es algo que nos habla del gozo, o sea, de este gozo que les estoy diciendo. Alguien que está contento, alguien que se regocija, alguien que puede recrearte, de eso está hablando aquí
Entonces el reino de Cristo en esta tierra será un reino así, iluminado, amados hermanos, por Jesucristo principalmente, porque Jesucristo es alguien completamente lleno de gozo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver esto en las Escrituras. Quiero rápidamente, como siempre me falta 1000, pero nada más quiero terminar con esto y dejo pendiente otras cosas, igual de la alegría. Pero fíjense, en Proverbios capítulo 11, la primera parte del versículo 10 y la primera parte también del versículo 11, nos hablan de la alegría, de lo que produce la alegría en los justos. Y dice aquí Proverbios 11, versículo 10, la primera parte, dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra. Recordemos que nosotros formamos parte de una ciudad celestial, y somos justos también delante de Dios por la obra de Jesucristo, por la fe que tenemos en Él. Entonces, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Fíjense lo que provoca la gente que es justa delante de Dios. Produce alegría, dice aquí la Escritura. Y luego el versículo 11, la primera parte dice: por la bendición de los rectos, ¿sí?, la ciudad será engrandecida. O sea, es una gran bendición la rectitud que engrandece a la ciudad junto con la alegría, nos dice aquí la Escritura. Vamos a otro proverbio, al 29, Proverbios 29, versículo 2, primera parte, y versículo 3 también la primera parte. Dice aquí, Proverbios 29, versículo 2, primera parte, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Y el versículo 3, la primera parte, dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Bueno, ahorita explico esto. Pero el versículo 2 nos dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Habla aquí de un dominio de los justos. Y aquí lo que nos está diciendo la Biblia es que cuando los justos dominan, es decir, cuando los justos aumentan, porque eso significa la palabra dominar, cuando los justos aumentan, cuando los justos se incrementan, hay una cantidad grande de justos, cuando hay demasiados, cuando se excede la cantidad de justos, cuando son la mayoría, ¿de acuerdo? Cuando hay una multiplicación, cuando es un número muy grande de justos, dice: el pueblo se alegra. El pueblo se alegra. Entonces, la alegría, amados hermanos, del pueblo tiene que ver con la multiplicación de los justos. O sea, cada vez que hay más hijos de Dios, más alegría tiene que haber en los pueblos. Esto tal vez nos puede ilustrar algo que está sucediendo, amados hermanos, porque en el reino de Cristo, en esta tierra, el reino de Cristo, Cristo reinará, por supuesto, pero al mismo tiempo Él delegará el gobierno también de la tierra a muchos justificados por Él. Y la multiplicación de los justos a través de toda la tierra en el reino de Cristo provocarán alegría. Qué tremendo, la tierra estará llena de gente alegre. La alegría será multiplicada por los justos, por los santos vencedores, que reinarán junto con Jesús. Está tremendo. Bueno, solamente para terminar hoy, después voy a continuar un poquito con esto mismo, pero la Biblia nos enseña de Jesucristo algo súper interesante. El Salmo 45, versículo 7, algo que debemos de saber de nuestro Señor Jesucristo. Salmos, es más, vamos a leer el 6 y el 7. Salmos 45, versículos 6 y 7. Aquí habla del reino de Cristo que está por establecerse. Versículo 6, por favor. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aquí se nos está hablando del reino de Cristo. Sigamos con el siguiente versículo. Dice: has amado la justicia
y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. O sea, Jesucristo, amados hermanos, ha sido ungido con óleo de alegría más que todos nosotros. O sea, si hay alguien verdaderamente alegre, es Jesucristo. Y de esa alegría nos permite participar porque Él ha sido ungido con ese óleo, pero también nosotros, según el Salmo 133 que leí al principio, porque habla de ese óleo que se derrama sobre la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo y Cristo como cabeza, de ahí comienza a fluir este óleo de alegría, este perfume dulce, amados hermanos, comienza a derramarse desde Cristo, quien es la cabeza, y llega hasta el borde de las vestiduras, y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que Jesucristo fue ungido con este óleo de alegría, pero también su iglesia, amados hermanos. Nosotros hemos sido ungidos con este precioso Espíritu Santo de Dios, que es un óleo de alegría. Qué impresionante, amados hermanos. Entonces Jesucristo es la persona más alegre que hay en este planeta, en todo el universo. Entonces, el alegre, los justos alegres, el pueblo entonces se alegrará, dice la Escritura. Entonces podemos ver esta situación en la Escritura, que Jesucristo fue ungido con este óleo de alegría y pues Jesucristo fue una persona llena de gozo todo el tiempo. Imagínense, hermanos, de veras, imagínense a Jesucristo. O sea, a veces creo que nos quedamos con la imagen, ¿no?, de aquellas películas de Semana Santa que veíamos en el canal 2 de las estrellas, en blanco y negro, con una voz de español, de españolete, ¿no? Ahí Jesús, coman esto en memoria de mí. Y podemos quedarnos con la idea de un Jesús así, pero Jesús, amados hermanos, era una persona alegre, amados hermanos. Cuando leamos la Biblia, de pronto pongámosle un poquito de imaginación, porque aún Dios nos ha dado la imaginación para que chequemos algunos pasajes. Yo ayer platicamos aquí los hermanos, en ese asunto, cuando Jesucristo va a la casa de Marta y de María. ¿Se acuerdan? En Betania, Jesús compartía una amistad muy hermosa con estos hermanos, con Lázaro, con María y con Marta. Y Jesús, pues dice la Biblia que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, pero llegaba a la casa de Lázaro, de Marta y de María, y sí tenía un lugar donde recostar su cabeza. Era un lugar donde la gente, ellos podían estar a sus pies escuchando su palabra, y nos quedamos con la idea de María, de Marta, que estaba afanada y turbada. Y cuando llega Jesús, pues Jesús le dice eso, ¿no? Le dice, María, estás afanada y turbada, estás hasta de malas por los quehaceres, pero tu hermana ha tomado la buena parte, estará a mis pies, lo cual no le será quitado. Y pensamos tal vez que ese pasaje es como muy serio, podemos calificar a Marta como alguien que no se sentaba a los pies de Cristo, pero era todo lo contrario. O sea, más bien lo que estaba haciendo esa mujer era como atender a Cristo. O sea, Señor, vino Jesús, pásale, Señor. Ay, mira, ay, perdóname, mira, están estos trastecitos que no he lavado, pero ahorita me encargo de ellos, no te preocupes. Y ay, María, ayúdame a trapear tantito. ¿Ves que ya llegó el Señor? Ya está nuestro amigo Jesús aquí con nosotros. Qué pena que no barrimos hoy, ¿no? Y Jesucristo, de pronto podemos imaginarnos allí lo que le dijo a esta Marta. Marta, estás afanada, o sea, tranquila, relájate un poco, ahorita que terminemos de platicar, yo me levanto y te ayudo a barrer. ¿Cuál es el problema? O sea, eso no dice la Biblia, pero seguramente Jesús era así, amados hermanos. De decir, pues ya, Martita, tranquila, Martita, ahorita yo te echo la mano. Si ya sabes cómo soy yo también. Si lavo los pies de mis discípulos, que no te puedo ayudar a barrer. Claro que sí. Así que tranquila, vente, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Y tenían unas pláticas impresionantes. Era una amistad hermosa entre Jesús y esos de Betania. Entonces, vemos situaciones así, amados hermanos, o cuando Jesucristo de pronto le dice a su madre, ¿no?
aún no ha llegado mi hora, mujer, y pensamos que tal vez fue como brusco Jesús, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? ¿Que no sabes que aún no ha llegado mi hora? Y podemos pensar a un Jesús muy, muy serio, pero seguramente se lo dijo de una manera muy especial a su madre, porque Jesús fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Entonces, en el reino de Cristo, amados hermanos, la alegría va a predominar, la tristeza no tendrá lugar, y en el reino de Salomón podemos ver un pequeño cuadro que nos ilustra lo que vendrá más adelante. Toda esta gran multitud de Judá y de Israel comían, bebían y se alegraban. El alimento, amados hermanos, cómo nos alegra, y compartirlo con otros mucho más. Amén. Vamos a dejarla aquí. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias, porque en tu palabra podemos ver estas cosas que nos animan, es la verdad. Nos animan, Señor, a saber que lo que viene, tú nos ilustras lo que viene adelante, y nos dejas ver también de estas cosas de las cuales ya podemos disfrutar desde hoy. Así que gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque en tu reino, Señor, predominará la alegría, el gozo espiritual que produce tu precioso Espíritu Santo. Gracias te damos por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, aún yo te pido en esta tarde que tú bendigas los alimentos, Señor, que hoy pues cada familia va a disfrutar. Bendice ese tiempo, Señor. Bendice ese tiempo donde las familias se sentarán juntas a disfrutar el alimento. Señor, que puedan disfrutar de esto que dice tu palabra. Comían, bebían y se alegraban. Gracias, Señor. Permítenos disfrutar de tu reino hoy y todos los días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buen provecho, hermanos.